Hola a todos. Hoy les quiero presentar a una persona muy especial para mí. Es Rodolfo García, mi hermano mayor, y el culpable de que yo me dedique a la astrología. Rodolfo desde la adolescencia estudió astrología, fue el que hizo mi primera carta natal cuando yo tenía 16 años, así que esto ya tiene una historia larga. Y hoy en día, además de la astrología, también es maestro en la Escuela Superior de Arte Dramático. Y hoy venimos a hablarles de un tema muy especial, algo que ya les he estado comentando en varios de mis videos, de Sedna. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Zaira, bien, gracias por invitarme a tu programa en esta trayectoria de vida que estás llevando con la astrología. Sí, pues para mí un invitado muy especial porque si no fuera por ti no estaría aquí. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos haciendo investigación. Bueno, sobre todo Rodolfo no ha dejado nunca de investigar y en los cursos que estoy llevando de asteroides y planetas enanos nos apareció el año pasado un planeta muy especial, Serna. Y nos dimos cuenta que con su entrada en Géminis estaba impactando fuertemente, no solamente en nuestras cartas, sino socialmente. Y desde entonces Rodolfo está haciendo esta investigación y escribiendo un libro sobre Sedna que pronto les presentaremos, pero sobre todo hoy, Rodolfo, porfa, dinos cómo has ido haciendo esta investigación. Cómo cuando aparece un planeta nuevo todo el mundo dice un poco, bueno, ¿y entonces qué? ¿Los astrólogos os inventáis qué pasa? No, no nos lo inventamos, lleva todo un estudio, ¿verdad? Sí, ha sido un amor a primera vista. Sabes que con el Sol en la 12, tengo también Mercurio en la 12, ¿no? Hay como una cierta inevitabilidad, que algo aparece, que empieza a llamar en la cabeza y te obliga, ¿no? No solamente es una, una llamada, sino de que es una alarma, ¿no? Te dice, oye, soy Sedna y he venido aquí para que me investigues. Y bueno, inevitablemente tuve que atender a esa llamada y había muy poquita información sobre Sedna. Entonces, con un proceso de 4 pasos para ver el verdadero significado de Sedna, ya que había muy poca investigación a través de cartas, muy poca bibliografía. Y empecé por sacar sus características astronómicas, ¿no? Luego seguí por la mitología, la narrativa de Sen a través del mito. Es un mito inuit muy interesante de traducción oral. Todos los mitos de tradición oral pues tienen muchas vertientes. Bueno, intenté condensarlas en una. Y luego lo miré en mi carta, ¿no? Es lo que hacemos todos los astrólogos, ver en nuestra carta cómo está impactando. Y me di cuenta de la profunda resonancia que tenía Senna en mi carta, que no era algo que pasara, bueno, sí pasaba desapercibido, pero una vez que lo enfocas, era una línea de vida, una línea de acción dramática, ¿no? Fundamental en todas las vidas. Y por último, en el aspecto social, cómo impactaba Senna en la sociedad. Y ahí fue impresionante, la verdad que me quedé anonadado en esta especie de escepticismo que tenemos todavía todos los astrólogos y cuando vemos que un astro como Senna impacta de esa manera en la sociedad, ¿no? Entonces Sí, ha o sido un sea, poco los 4 pasos. sí, estos pasos nos han ido llevando durante más de un año a realmente quedarnos impactadísimos con cómo Sedna, no solamente socialmente, sino en nuestra propia carta, estaba siempre como un planeta ahí, como yo le digo, como bajo tierra, pero que no dejaba de fluir, ¿no? Como debajo de casa, como si hubiera, debajo de las casas hubiera como un río que siempre estuvo, pero que ahora ha salido fuertemente, ¿no? Cuéntanos un poco de la mitología, porque la mitología de Sedna es ruda, pero nos habla mucho de sus características. Sí, fíjate que Senna fue descubierto en el 2003 y le bautizaron con el nombre de Senna. Se salió ya de la mitología griega, ¿no? Y nos introdujo una mitología, pues, inuit, ¿no? De los esquimales, que a ellos no les gusta que le llamen esquimales. Eh, pero bueno, dentro de la mitología inuit también Senna es un planeta que tarda casi 11.600 años en dar la vuelta alrededor del Sol y es muy irregular en cuanto a su permanencia en cada signo, ¿no? Al tener una órbita muy ovalada, pues por ejemplo en Capricornio está casi 6.000 años, ¿no? Mientras que ahora que ha entrado en Géminis apenas va a estar 60 y 40 en Cáncer.
Es decir, es un planeta que genera estructuras en la humanidad a través de Capricornio, para luego poco a poco ir diciendo que nos hemos identificado con esas estructuras y no era eso. También es interesante ver astronómicamente que Sedna es un planeta rojo, un rojo más intenso que el de Marte, por unas sustancias, dicen los astrónomos, que se llaman tolinas. Las tolinas son como los precursores de la vida, ¿no? Son los prebióticos. La vida se origina en ellas, ¿no? Entonces nos invita a ir a lo más profundo, a lo esencial, a lo primero, ¿no? Al origen de la vida, si es que la vida tiene origen, ¿no? Pero sí al origen de nosotros mismos, ¿no? A la esencia, a lo más interno. Y con estos datos astronómicos profundizados en la mitología es realmente interesante, ¿no? Cuando un mito es arquetípico, aparece una gran resonancia en todos sus significantes, ¿no? Resonancia que se repite en todas las culturas, cada uno con sus referentes, ¿no? Pues mientras que en Europa tenemos al toro, en Norteamérica tienen al búfalo, o en Asia pues tienen al buey, ¿no? Pues la mitología inú tiene sus propios referentes dentro de su cultura, pero que resuenan muchísimo con mitologías occidentales, ¿no? Y bueno, la mitología cuenta, hay muchas vertientes, porque los mitos de tradición oral no tenían una escritura, pues van adaptándose, pero el mitema original, el mitema le llamamos a aquella símbolo primordial que resuena en todos los inconscientes, ese no varía, ¿no? Entonces, un poco por hacer una síntesis, eh, Sedna era una mujer muy bella, de un padre viudo. Esto ya por sí es muy interesante, ya lo analizaremos más adelante. Y había rechazado a todos los pretendientes que le venían, porque no estaban a la altura, porque no le fascinaban, porque no le querían. Entonces el padre decide como castigo casarla con un perro. Y con el perro tiene varios hijos para los inuit. Los hijos son pues las diferentes razas inuit que había en su cultura. Y ya el padre, desesperado porque no encontraba un verdadero marido para su mujer, aparece el coquillán, que le llaman ellos, ¿no? El coquillán era un pájaro brujo que se convertía en hombre, ¿no? Y este hombre le cantó una canción a Sedna y le habló de las maravillas de su tierra, de lo bien que iba a pasar. De alguna forma la encantó, ¿no? Un encantamiento, una fascinación. Como hacía Júpiter con sus amantes, pues este pájaro, el coquillán, la fascinó y se casó con ella, ¿no? En un canto como el de las sirenas. En este encantamiento, Senda se va en un kayak son las barcas estas que tienen los esquimales, al reino del coquillán. Pero resulta que el coquillán era un brujo, era un farsante, y la deja atrapada. Ella consigue mandarle un mensaje al padre y el padre la rescata. Pero en este rescate el pájaro brujo crea una gran tormenta y le dice al padre que o le devuelve a la hija o los ahoga a los dos, ¿no? Entonces el padre decide tirar a la hija al mar para no dársela al coquillán, pero también para que no morir. Y la hija se agarra con los dedos al kayak. Pero el padre, al ver que iban a morir los dos, le corta los dedos y ella suena así un poco catastrófico. No, pero bueno, la mitología siempre tiene estos, Siempre tiene estos esos matices, ¿no? puntos. Entonces, tiene esos puntos. Le corta los dedos a Senda, también tiene un profundo significado simbólico, y Senda se hunde en el fondo del mar, pero no se hunde en una lagunita, se hunde en lo más profundo del mar. Las aguas se calman y el padre vuelve al hogar, ¿no? Ahí ata al perro que tenía, porque el perro quería tirar al mar otra vez en busca de Senda, y Senda desde el fondo del mar, en un acto de resiliencia, de resignarse, se convierte en la diosa del fondo del mar, ¿no? Y ahí crea todos los animales marinos que son el alimento y los nutrientes para la cultura inuit. Y en una de sus rabietas, porque se enfadaba mucho, crea, claro, imagínate, le han cortado los dedos y la han mandado al fondo del mar, y encima el pájaro brujo la engañó. En uno de estos arrebatos crea una granola que arrastra al padre y al perro también otra vez al fondo del mar, para hacer la compañía. Entonces, en la tradición inuit, cuando el mar está muy, muy revuelto, muy, muy picado, hay una tradición que tienen que hacer los chamanes inuit, que es descender al fondo del mar, todo en un viaje iniciático, en un viaje interior, y peinar los cabellos de Sedna que están muy enredados, ¿no? Sí, porque ella no se puede peinar porque no tiene dedos.
exactamente, ya no se puede peinar porque no tiene dedos y el que le peinen, le mecen los cabellos, pues le da tranquilidad, ¿no? Y entonces vuelven otra vez los animales a, a poder ser pescados, poder alimentarse y el mar vuelve a la calma. Bueno, todo este mito tiene una resonancia muy profunda, profundo significado, ¿no? Los dedos, la mano es aquello con lo que nos asimos a la vida, ¿no? El cortarnos los dedos es perder las referencias que teníamos, las identificaciones, ¿no? La Senda confiaba en el padre, confiaba en el brujo y todo le traiciona. A partir de aquí podemos empezar a desglosar los significados de Senda, ¿no? Sí, entre lo El pelo enredado astronómico y lo mitológico podemos y lo empezar a mitológico. sacar los arquetipos, ¿no? De el arquetipo del engaño, el arquetipo de la traición, el de tener que ir a lo más profundo, el de la parte de la creatividad, ¿no? Desde esa profundidad. Sí, el que sea hija de una viuda en el gnosticismo cristiano, el hijo bueno, está invertido los términos, pero el hijo de la viuda, que también aparece en la Biblia, es como el hijo de la mente, ¿no? Ujú. Que es el yo, el ego, que no tiene padre, no tiene dueño, ¿no? Aparece como una memoria olvidada, ¿no? Como como un engaño, como el engaño del Cocosum, ¿no? Entonces, la parte femenina que representa Senda, que es la imagen de sí, ¿no? Lo que en el gnosticismo cristiano llamaríamos la Virgen, aquello que es receptivo, es engañada por un falso yo, por el hijo de una viuda, ¿no? Por el hijo de alguien sin padre, sin madre. En esta representación, en este arquetipo, Senna queda desvinculada de su origen, está perdida. Y solo en el fondo del mar, cuando ha recibido la tradición del padre y la tradición del Coconut, puede volver a mecer sus cabellos, a peinarse y a reinar, a gobernar, ¿no? De alguna forma, Senna nos empieza a dar aquí sus primeras referentes, ¿no? Senna es aquello que delegamos, en lo que no confiamos y buscamos un mentor, ¿no? Pero el mentor nos va a traicionar, no porque Senna sea la traición, sino porque hemos confiado en quien no debíamos. En vez de confiar en nuestra energía interior, en nosotros mismos, confiamos en algo externo, en algo ajeno a nosotros, ¿no? Sí, podríamos Pero esto sí que es decir muy importante. que Dime. la casa, que podríamos decir que la casa donde está Sedna nos va como indicando que si ponemos nuestra energía o confianza en algo exterior en ese área de la vida, siempre vamos a ser traicionados, porque lo que nos invita siempre es a ir al origen y el origen siempre es hacia adentro, ¿no? O sea, como dejar de buscar o de tener expectativas o deseos en ese área de la vida que se cumplan sin estar nosotros, o sea, a través de los que están fuera de nosotros. ¿Podríamos decir algo así? Sí, exactamente. Es así. Senna no, es el llamado del ser hacia sí mismo, ¿no? Es un llamado interior desde el abismo, pero es un susurro, no es un grito, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta escucharlo. En astrología es importante, por lo menos para mí lo ha sido, fundamental incluso, el diferenciar entre la energía del planeta, la energía pura del planeta, y las consecuencias manifestadas de esa energía en la resistencia que la psique del hombre hace sobre ella, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos resistimos a esa energía es cuando aparecen esas consecuencias de la traición. Sedna no es la traición es la que produce el hecho de resistirnos a la energía de Sedna, ¿no? Sedna nos pide, escucha solo tu voz interior, no hay un suelo, no hay un piso. Tenemos que quitar todos los suelos de la identificación. Y Sedna nos llama a esto, no te creas nada, no confíes en ningún cocosud, no confíes en ninguna idea, no confíes en una creencia, confía solo en tu voz interior. Ahora, ¿qué pasa cuando no queremos escuchar esta voz interior? Pues esa voz interior nos lleva a un profundo sensación de soledad, Sí, que fue lo que de, descubrimos de- un poco luego en nuestras cartas individuales, ¿no? En este tercer paso que sí, dimos, y era como lo que decía al principio yo, como un susurro, como un agua que fluía debajo de la casa, que había estado siempre, pero no es una energía que te genere unas crisis potentes, sino que a lo largo de la vida, por eso de joven es difícil verlo, pero a lo largo de la vida luego la sí, ves claramente como siempre estaba ahí esa tendencia y como cuando te habías identificado desde esta parte más de expectativas y deseos externas, de no conectar con la parte creativa de tu interior, aparece traición constantemente. Como dices tú, no es que Sedna sea la traición es no escucharla.
sea, la consecuencia, ¿no? exacto. De no escuchar esa Sí, resonancia. sí, sí. Sí, veo la analogía como cuando tienes el punto muerto en el coche, que no ves el coche que tienes al lado. De alguna forma no vemos ese espacio de la vida, ese ámbito que nos podemos hacer cargo, que podemos ser responsables y escuchar nuestra voz interior, ¿no? Esta falta de capacidad de escuchar nos lleva a delegar, que se crea un vacío muy, muy potente en la casa donde está haciendo, ¿no? Entonces rápidamente, como un mecanismo defensivo, buscamos delegar en un otro, ¿no? Una proyección de nuestra voz interior en un otro. Tenemos que escuchar esa voz, no dice escúchame, escúchame, pero en vez de escuchar el interior, vamos y escuchamos fuera, ¿no? Esa sería la consecuencia manifestada de la resistencia zen. En vez de escuchar mi voz, escucho la voz de un otro y creo y confío plenamente en que esa voz de un otro es la mía. Hemos hecho una sustitución, ¿no? Esa, ahí es donde se produce la traición. Sedna no te traiciona, Sedna te dice, oye, que no está, esa voz que está escuchando no es la mía, no te das cuenta. Claro, sería casi al Obviamente cuando, contrario. Sedna te permite observar cómo te estás traicionando ahí y cómo no te estás conectando con el origen. exacto, esa sería la traición primigenia, la nuestra en confiar en algo externo, ¿no? Ajá. Pero bueno, Y, como y las mi, estructuras de Saturno, Saturno está hecho para la existencia, Sedna está hecho para el espíritu, ¿no? Sí, Senda está hecho como para regresar a esta parte que cada uno de nosotros podemos incluso aportar a la sociedad de forma distinta, ¿no? Como algo alternativo, para no seguir las corrientes sociales, por decir a nivel gregario, y poder aportar algo alternativo a eso, ¿no? Esa quizás sería la creatividad que nos da Senda, ¿no? Es tanto una creatividad de poder pintar, cantar, o no, sino de poder ofrecer algo diferente, ¿no? Sí, exactamente, ofrecer algo diferente y ofrecernos a nosotros mismos también, ¿no? Como que podemos ser responsables y hacernos cargo de esa faceta de la vida que habíamos delegado. Obviamente, tenemos que enfrentarnos a una sombra, ¿no? A, a- a la traición sobre nosotros mismos, que a veces es muy, muy doloroso y muy difícil de aceptar, ¿no? Ujú. Pero bueno, por eso en la casa donde está Senar es un proceso transformador que te lleva toda una vida, ¿no? No es algo como Plutón que te destruye de repente, ¿no? Urano que te produce un cambio y te lleva hacia otro lado, o Lilith que te enfrenta continuamente contra tus sombras, ¿no? Sedna te va susurrando al oído. En algún momento aparece la traición y vuelves a confiar y te vuelven a traicionar, de que poco a poco vas encontrando ese camino, ¿no? Como que va cantando como las sirenas, te va llevando al hogar, al lugar verdadero, no como las sirenas que te llevaban al fondo, ¿no? Entonces, esta capacidad que podemos encontrar en Sedna es esa voz interior que nos dice, no sufra la traición y velo como un maestro aquel que traicionado, ¿no? Es un verdadero maestro porque te ha dicho, no puedes proyectar sobre mí, tienes que irte hacia tu interior, buscar en ti mismo. Pero bueno, por eso es tan importante, tan interesante la mitología, ¿no? Cuando las mitologías son ancestrales y tienen un pozo real, ¿no? Han sido canalizaciones, ¿no? Han sido expresadas Sí, por desde supuesto. un verdadero lugar, no son cuentitos o historias, ¿no? Entonces, en el mito inuit tenemos todos los significantes de Selknam que podemos descubrir, como desde el fondo del abismo, lo más profundo, podemos encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Y como el cocosuto, el pájaro, nos quiere encantar con sus cánticos. Sí, que sería Y un ya por último, poco como el ego, ¿no? O sea, esta necesidad egoica de cumplir constantemente expectativas tanto propias como sociales y ahí nunca vamos a encontrar como esa profundidad. Es atreverte a meterte más en ti, no estar buscando fuera siempre esta parte que tenía Senda de querer encontrar el marido que la iba a hacer feliz, ¿no? sí, sí, Sena de alguna forma representa la receptividad de lo femenino, ¿no? Es decir, la capacidad de recibir, pero recibir en el sentido más amplio, ¿no? Porque el que recibe también atrae. Entonces, Sena tiene la capacidad de atraer tanto al coco sud como a la voz interior, ¿no? Crea un espacio, Mm, un decimos un útero, ¿no? Un pliegue del ser sobre sí mismo que genera un vórtice de atracción. Ahora, ese vórtice no tiene voluntad por sí mismo, ¿no? Puede atraer, como un imán, puede atraer hierro oxidado o hierro bueno, por mm. decirlo de alguna forma, de alguna manera, ¿no? En esa capacidad de atracción
es donde nuestra voz interior nos dice esto es lo positivo, esto es lo verdadero, ¿no? Es el llamado del ser hacia sí mismo que de alguna forma queremos completarlo, ¿no? El llamado es completo en sí mismo. Solamente es escucharlo, no hay que hacer nada con él. Si yo escucho Sí. el llamado, ya estoy en el lugar. Es dejar de Me escuchar parece el que el canto de llamado la nos quiere sirena, llevar a ¿no? algún lugar. No es tanto cantar, Sí, es dejar de escuchar ese canto. sí, sí, sí. La sirena es un símbolo ambivalente porque también el canto de la sirena es el canto del yo, ¿no? Que te quiere fascinar con los cantos del mundo, como el cocosún, ¿no? Es decir, si la felicidad está en el futuro, ¿no? Si consigues este logro, si ganas más dinero, si consigues la pareja ideal, si tienes unos hijos que resulten la satisfacción de tu vida, etcétera, etcétera. Esos son los cantos de las sirenas, ¿no? Escuchamos la voz de Sena que te dice, mira, la única felicidad está dentro de ti, que es el llamado del ser hacia sí mismo. No tienes que hacer nada con él más que escucharlo, ¿no? Ujú. Mientras no escuches ese llamado, atraerás como este vórtice atractor hacia tu vida sueños que no te van a llevar a ningún lugar más que a comprender que son sueños. Sí, que era un sueño era algo que nunca vas a alcanzar porque es falso, ¿no? Y Sedna, la Sí, consecuencia es que Sedna te demuestra una y otra vez que te estás traicionando a ti mismo en ese, ¿no? Queriendo conseguir un sueño que no es. sí, fíjate que también el padre le corta los dedos, ¿no? Los dedos son con los que nos asimos a la vida, con los que nos agarramos, con los que nos aferramos, ¿no? Tienes el cuadro de Dios con Miguel Ángel, que pintó Miguel Ángel, de Dios con Adán, que desde la mano le da Sí. el pulso vital, ¿no? Entonces, la mano cuando se aferra a, la- a, la- a lo que es existente, a lo que es impermanente, los dedos se cortan, ¿no? Hemos perdido la conexión con lo espiritual y solo lo podemos volver a encontrar en el fondo del mar. Ajá. El kayak también, las barcas cuando transitan tienen que ver con la transmisión del hecho religioso en el hombre, ¿no? Con conectar con un verdadero conocimiento, con una verdadera sabiduría. Por eso todos los mitos tienen un profundo significado. Y de ahí vamos desglosando el significado de Zen, ¿no? Por Ajá. hacer una síntesis de esto que estamos hablando, es encontrar en qué parte de nuestra carta hemos delegado. Esa sería la síntesis más fácil de ver en nuestra propia carta. Sí, y en la carta y luego socialmente también vimos, o sea, claramente cómo Sedna hace como, Sedna al final es un planeta enano. Está todavía más, que eso no lo hemos dicho porque sería si no esto muy largo, pero todavía está más allá de los transneptunianos y de hecho es etnoide, ya ni siquiera se considera transneptuniano, y cómo socialmente queda clarísima su influencia, ¿no? Como decías, tiene una órbita muy grande, 11.400, 11.600, pero Sí, en los últimos signos que ha ido, por los que ha ido pasando y por los que hemos empezado a sentir muy fuerte su influencia, que fue Piscis estuvo 100 años, ¿no? Entre el 1700, creo que 67 y 1867, luego en Aries 100 años, luego en Tauro, que también la gente querrá saber, ¿y ahora dónde tengo Sedna, no? Podemos decirles que por ejemplo, nosotros, nuestra generación, todos tenemos a Sedna en Tauro, ¿no? Pero ¿por qué no? Yo creo que ha dado ahora un grito tan grande, porque su primera entrada en Géminis fue en el 2023 y ya se instaló en el 2024 en Géminis y parece que salió gritando. Entonces, de haber pasado hasta mm, muchísimos años a pasar 100, luego 60 y ahora va a estar unos 40 años, ¿no? En Géminis. Y entonces creo que esto fue lo que hizo que de repente dijera, ah, estoy aquí, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco socialmente la investigación que has hecho y aunque sea con pequeños ejemplos, cómo se ve claramente cómo Sedna también mueve a la sociedad igual que los planetas transpersonales. y este último paso para entender la energía de Senna en lo social, después de verlo en la carta personal, ¿no? Que la carta personal también tuvo una profunda resonancia, por lo menos en mí, por lo que me has contado en ti también, ¿no? En mí, la escena en la casa, en la que yo lo tengo en la casa 9, la búsqueda de maestros me llevó a maestros que no eran reales, ¿no? Eran falsos maestros en los que no podías confiar, ¿no? Y que al final te traicionaban hasta que puedes encontrar tu búsqueda interior, ¿no? Y en lo social, sí, en lo social es impresionante cómo funciona Sedna, ¿no? Y cómo podemos ver a través de lo social cómo este susurro, cómo esta voz, ¿no? Una de las cosas difíciles de comprender cuando vemos planetas transpersonales en lo social, que nos vienen a darnos cosas, entre comillas, no vienen a hacer una sociedad mejor.
viene a decirnos que nuestra sociedad se está destruyendo. Vienen a contarnos que las sociedades tienen un principio y un final. Viene a decirnos que hay que crear una nueva sociedad. Sedna no viene a decirnos que somos resilientes, que somos muy buenos y que lo estamos haciendo muy bien. Sedna viene a decirnos la sociedad que tenéis no funciona. Funciona. Habéis delegado demasiadas cosas en vuestros representantes, poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo empezamos a ver muy claramente en Sedna en Piscis, ¿no? ¿Cuál es la tradición de Sedna en Piscis? Es la tradición del vínculo espiritual, ¿no? Vínculo espiritual cristiano. En la época en que estuvo Sedna en Piscis, siglo XVII, apareció la Ilustración, ¿no? La época de las luces. El intelecto podía suplantar al vínculo espiritual, ¿no? La religión empezó la religión, lo religioso, lo espiritual, lo místico empezó a perder valor y creíamos que podíamos entender el mundo con el pensamiento, ¿no? Sea Galileo, Copérnico, bueno, todos los grandes pensadores, ¿no? Diciéndonos, la razón puede, pienso, luego existo, ¿no? Diciendo que es verdad, piensa y luego existe, pero no eres, ¿no? El Mm. ser no es pensamiento. La existencia es aquello que está fuera del ser, ¿no? Entonces, la traición del poder y lo que delegaron las sociedades fue en su vínculo con lo espiritual, ¿no? Aceptamos como sociedad que a través de la razón, a través del conocimiento, podíamos sustituir el vínculo con lo espiritual, ¿no? O sea, prefiero las universidades, ¿no? Estos grandes egos universitarios, la apología del conocimiento, ¿no? Para transitar después hacia Aries, ¿no? Después de esta traición con nuestro vínculo espiritual. No es que Senda pase por Piscis y nos devuelva el vínculo espiritual, al contrario, todo el, si dividimos entre comillas la sociedad, en esto que hablaba Jeff Green, ¿no? De niveles de conciencia entre el gregario, el individualizado y el espiritual, el nivel gregario, que es el 80% de la población, siempre va a ir degradándose, no va a sublimarse hacia un nivel individualizado, eso es para las personas, no para las culturas y las sociedades, ¿no? Entonces, el paso de Senda por Piscis nos quitó el vínculo como sociedad, no como individuo. Nos quitó el vínculo con lo espiritual, nos quitó los ritos, nos quitó las ceremonias, nos quitó los actos de transición, ¿no? Y nos dejó una sociedad aferrada a la mente, al pensamiento y a la cultura, ¿no? El que más sabía, el sabio. El sabio ya no era el que tenía un vínculo con lo espiritual, el que tenía una vida de retiro, de introspección, como podía ser en el siglo XVI, ¿no? Era el que más sabía, el que más conocimiento tenía. Ya no valía tu conocimiento, valía el que te decía el mentor, ¿no? La Revolución Francesa, derecho, etcétera, etcétera. Hemos hecho apología, tenemos derechos. Realmente cuando nos dicen que tenemos derechos porque ya nos los han quitado. Si no, no haría falta decirlo. Y luego pasamos a Senda en Aries, ¿no? Senda en Aries que es el gesto, ¿no? El gesto primario de Aries, el impulso. Yo soy porque acciono, porque hago, porque empujo, como el carnero, ¿no? Que da cabezazo. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Las grandes guerras mundiales, ¿no? Decíamos, vale, tú eres, pero eres porque tienes una identidad nacional, porque tienes una identidad a través de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Hacerlo algo más prosaico. Pero tienes identidad porque perteneces a un grupo. No tienes identidad individual. Vales en función de lo que el grupo te dice que tú vales. Claro, hay una traición al arquetipo de Aries, que es voy a una guerra, pero en Exacto. realidad no estoy yendo por mí. Es Aries porque No. es la guerra, es ese impulso, es esa competencia, pero ni siquiera sé por qué estoy luchando, ¿no? Individualmente. Entonces ahí ya se traicionó el arquetipo ariano, ¿no? Sí, fíjate que en 1930 hizo una conjunción con Urano y fue el crack de la bolsa, ¿no? Que quebró todo el sistema económico en Estados Unidos. Bueno, hablamos de la sociedad occidental, ¿no? Que es la que conocemos. Y hubo una gran cantidad de suicidios, gente que no entendía qué estaba pasando, ¿no? La identidad la habíamos puesto sobre aquello que nos decía que tenía valor, ¿no? El valor de mi identidad estaba puesto sobre la economía, sobre el dinero, sobre, no tanto en el aspecto taurino, sino en el aspecto ariano de yo valgo porque gano Ajá. dinero, Porque porque soy tengo recursos, emprendedor, porque soy un líder, porque tengo éxito, porque ¿no? soy emprendedor, exactamente, ¿no? La apología de los emprendedores, que luego aquí en España los autónomos nos tienen fritos. Entonces, ese escenario viene a hacer esta traición de tu identidad. Pon la identidad sobre mí, ¿no? El poder, el Estado, no porque el poder, el Estado sea malo intrínsecamente, sino porque hemos delegado en él, ¿no? Es el representante, entre comillas, de ese nivel gregario de la humanidad. Como el nivel hormiga del hombre, las hormigas trabajan para el hormiguero, ¿no?
En el nivel de Sedna en Aries, el individuo trabaja para la colectividad, ¿no? Hay una película de Chaplin que se llama, a ver si me acuerdo, El tiempo moderno, en donde, además Chaplin era de Aries, ¿no? Donde el hombre está identificado con su trabajo, con una máquina, con el trabajo con las máquinas, ¿no? Un trabajo repetitivo, continuo, hasta que él se revela y dice, yo no puedo, yo no soy un sujeto obrero que se define por un sindicalismo y por una clase social, ¿no? Al fin y al cabo, el obrero era una clase social que se sentía orgullosa de su propio trabajo, en el engaño de, os hemos dado para comer y a cambio de eso nos habéis entregado vuestra vida, ¿no? En tiempo moderno, Chaplin dice, mira, yo no puedo con la máquina, ¿no? No Claro, puedo y ser un obrero. ahí aparece algo importante, que cuando uno toma una conciencia y se sale de lo gregario y se pasa a otro nivel, que es este nivel concientizado, en la área de la vida donde está Sedna, tanto socialmente como en nuestra casa, aparece la oportunidad de algo diferente, alternativo, ¿no? Es decir, yo no quiero seguir siguiendo esta mentira y tengo la posibilidad de hacerlo diferente. Creo que esto es importante, que las personas sepan que Sedna nos da esa posibilidad de decir, salirnos de la traición y del engaño social y tanto individualmente decir yo lo hago diferente como poder aportar una alternativa a la sociedad, ¿no? Que en Tauro lo hemos visto clarísimo, porque los últimos años y nosotros que somos generación de Sedna en Tauro, hemos visto claramente esta traición y cómo, pero por otro lado, una parte de la sociedad no gregaria, que suele ser como el 20%, porque el 80% suele ser, eso decía por lo menos también Jeff Green, ¿no? Que el 80% suele ser gregario y el 20% son los que dicen, y se hacen una pregunta, ¿no? ¿Será cierto? Que eso es la importancia también de Senda, ¿no? Esta pregunta de, ¿sí será? ¿Sí será cierto esto que dice todo el mundo o que dicen los gobiernos que es? Entonces, en Tauro ha estado clarísimo, quizá porque, como digo, lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ¿nos dices un poquito ejemplos Sí, de Tauro? sí, para cerrar un poco con Sedna en Aries, Ajá. Sedna abre una posibilidad para el individuo, no para la sociedad. Las sociedades están abocadas a su autodestrucción, todas y cada una de ellas. Son ciclos de la humanidad, un ciclo ahora estamos en el Kali Yuga, que es la parte más oscura, y las sociedades empiezan con un empujón y poco a poco se van degradando hasta que se autodestruyen y vuelven a empezar. La posibilidad de Senda es a nivel individual. Y Senda en Aries que nos decía, tiene la posibilidad de ser un individuo por derecho propio, no porque te lo diga alguien, no porque tengas que ir a una guerra para decir soy un patriota, me den una medalla y he defendido mi país, etcétera, etcétera, ¿no? He defendido mi identidad de obrero, me he sindicalizado, he sacado adelante la lucha por los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final son identidades falsas, son los cocos de esto que está diciendo, tienes una identidad, tienes un yo soy, no tienes el gesto primario de Aries, gracias a que yo te lo doy, el Estado, el poder, algo externo, ¿no? Cuando la verdadera lucha de Sedna en Aries es encontrar tu identidad en ti mismo, no en algo fuera, ¿no? Ese gesto primordial, ese impulso, no está matizado por un reconocimiento externo, ¿no? Y bueno, yo tengo Sedna en Aries, los más mayores, los más viejos tenemos Sedna en Aries hasta el 64, Ah, es verdad. los más jóvenes como tú Es que es ya la junto. tenéis en Tauro. Sí, Y porque Sedna en en Tauro Tauro, entró en 1963, pero luego retrogradó 65, sí, y luego sí, ya sí. volvió a En entrar el en el 65 creo, 65. ya entró definitivo. Ajá. Y Centauro, que es el referente más cercano que tenemos, ha sido impresionante cómo nos ha quitado el cuerpo. En Tauro nos ha quitado el cuerpo, nos ha quitado el dinero, nos ha quitado la economía, ¿no? Como con Sedna en Tauro hemos puesto nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras necesidades primarias en manos del Estado, manos del poder. No digo Estado, parece que soy un conspiranoico, ¿no? De eso, pero no es que sea Un conspiranoico, en poco. manos un poco, ¿no? En manos de lo que la sociedad te dice que debe ser, ¿no? Entonces, esta salud artificial, ¿no? Esta salud del medicamento, de la cura del síntoma, desvinculado completamente del cuerpo, es ser Centauro, ¿no? La pérdida del valor del dinero. Cuando se desmonetizó el dinero, ¿no? Se quitó el patrón oro y ahora el dinero son unos billetes porque nos pegamos todo y que no tiene ningún valor real en sí mismo Son más que números, el ¿no? que nosotros Son le damos, cosas, ¿no? son números en el celular, ni siquiera Un hay un número. valor físico en ello. Ser Centauro ha sido la negación de nuestras necesidades antropológicas. Bueno, nos ha quitado
lo que realmente necesitamos y nos ha dado sustitutos. Sí, de Toda hecho, la ideología que... prácticamente todo lo comemos procesado y los alimentos ya no tienen Exacto. los nutrientes que tenían que tener, el agua ya no tiene los minerales que tenía que tener y un poco la consecuencia ha sido la cantidad de personas que ahora tienen que llevar otro tipo de alimentación porque ha generado que no podamos, muchas intolerancias, ¿no? No nos vestimos con ropa sana, no calzamos calzados adecuados para nuestros pies. La comida ya no es lo que era, ¿no? Y ha sido la traición total al cuerpo, ¿no? Ten en cuenta, Sedna está, fíjate, está casi 6.000 años en Capricornio, pero es que en Tauro está 60 años, un 60, sí. poquito más. Acaba de salir, pues Eh, entró en 1965 ya y definitivamente salió en el 23, sí, y en el está 23 salió. 60 años. Pues fíjate, la energía de 6.000 años de Capricornio concentrada en 60 años ha sido como si nos hubieran cortado la cabeza, ¿no? Hemos creado un medio, un entorno tóxico completamente. Son tóxicas el espacio en los que vivimos, lleno de contaminantes, es tóxico los alimentos, tóxico, como tú decías antes, la ropa. Es decir, hemos sustituido nuestro medio natural de Tauro, la naturaleza, por un medio artificial totalmente tóxico. Estamos intoxicados por mercurio, por metales pesados, por microplásticos. Como decíamos, los alimentos no tienen nutrientes, la medicina no cura. La medicina lo que quiere es una clientela, ¿no? Que permanezca adherido a un sistema que, que como un socio, ¿no? Cuanto más, como Netflix, cuanto más tiempo te tenga dentro de mi, mejor no es una medicina para sanar, no es un acto de responsabilidad en donde yo digo, voy a elegir mis alimentos, voy a elegir mi, mis medicinas, voy a elegir caminar por la naturaleza, voy a elegir alimentarme bien, voy a elegir ropa de algodón 100% que no sea transgénica, por ejemplo, ¿no? Estamos contaminados en todos los sentidos que podemos contaminar a Tauro, ¿no? El cocosud, el pájaro nos ha creado un ambiente confortable, aparentemente, pero que es tóxico y no se adecua a nuestras necesidades. Vivimos cultura sedentaria, miope, por mirar siempre pantallas, mirar de cerca y que no nos movemos, ¿no? No tocamos el suelo, no descargamos los iones negativos que tiene el cuerpo, estamos completamente en una pecera artificial en la que nos sentimos muy bien, porque no podemos negar que la sociedad actual es muy cómoda, pero es lo que decíamos de la sociedad antifrágil, ¿no? Somos vueltos seres frágiles, ¿no? No tenemos conexión con nuestras necesidades básicas y profundas. Entonces, individualmente Sedna pide pues, estos movimientos que tenemos ahora, ¿no? De una verdadera salud, una verdadera alimentación, alimentos no procesados, ropa ecológica, etcétera, etcétera. Y ya no como una rebeldía, sino como una verdadera necesidad antropológica de encontrar los espacios habitables para nuestro cuerpo, ¿no? La conexión con la naturaleza, no la conexión con aquello artificial que nos da un sustituto a través de las endorfinas, ¿no? Y bueno, como podemos ver en este siglo, el despropósito de la medicina ha sido brutal, ¿no? Está toda la Sí, sociedad enferma. La inflamación crónica es del 80% de la población por mala alimentación, alimentos transgénicos, el gluten, etcétera, etcétera. sí, Por incluso lo cómo menos hay que estar. cuidamos el cuerpo, ¿no? Cómo se han puesto de moda gimnasios cerrados con pantallas, en vez de decir, bueno, ¿qué quiere el cuerpo? Pues sal a caminar al bosque, o si no tienes un bosque, a un parque, corre, baila, o sea, haz cosas para los que tu cuerpo está listo en vez de meterte en una pecera, que es un gimnasio, ¿no? Con pantallas en todas partes. Y eso se ha convertido en cuidar al cuerpo, ¿no? Cuando hay un cero de escucha corporal ahí. Y bueno, un poco se va viendo claro cómo a lo largo de pasar por cada signo aparece esta traición, pero también, como decías, estas alternativas. Si hay un grupo de la sociedad que dice, espera, es que a lo mejor lo estamos haciendo mal, vamos a regresar a lo ecológico, vamos a regresar a lo no transgénico, vamos a hacer otro tipo de alimentación, ¿no? Y evidentemente ahora ya lleva poquito en Géminis, pero en Géminis, desde que estaba saliendo de Tauro, ya se empezó a notar su influencia y creo que ahora que ya saltó a Géminis, que Urano está a puntito el 10 de julio de saltar a Géminis, aquí se nos está manifestando, pero a toda velocidad. Entonces, si quieres darnos una pequeña conclusión de Tauro y Y darnos alguna de Géminis. fíjate que Sedna en Tauro
cómo es el llamado de Sedna, ¿no? Sedna nos dice volver a lo antropológico, volver a lo ancestral, volver a vuestra necesidad. Y necesidad, porque es necesidad antropológica, no es una necesidad del yo o del ego. El cuerpo necesita un contacto con la naturaleza, necesita un agua de calidad, necesita moverse, necesita recuperar todo eso que hemos delegado en lo social, ¿no? Vas a una ciudad y no cumple las necesidades mínimas para el ser humano. Llevamos un calzado que nos aísla del suelo con suela de goma que no nos permite al cuerpo descargarse. Respiramos un aire tóxico, recibimos estímulos sensoriales por todos lados, hemos perdido la capacidad del olfato, hemos perdido la capacidad del oído, el gusto está atrofiado también, ¿no? La vista se ha degenerado, ¿no? Nos ponemos perfume para no oler el cuerpo porque creemos que los olores naturales son olores malos, los olores artificiales son olores buenos, ¿no? Estamos continuamente escuchando sonidos, ruidos de motores, ruidos artificiales de aire acondicionado, escuchamos el canto de los pájaros o la naturaleza, ¿no? De nuestra visión no alcanza el horizonte. No miramos al sol cuando se pone o al sol cuando, cuando sale, ¿no? No tenemos una sincronización con nuestros ritmos internos, nos hemos desincronizado. Estamos sincronizados con un reloj que llevamos en la muñeca y no con el sol, ¿no? Estamos invadidos por luces azules que alteran todo nuestro sistema, toda nuestra cronología. Con Sede Tauro tenemos ese llamado individual, no social. Esto es muy importante entenderlo. La sociedad no va a ir a mejor, la sociedad se va a destruir en muy poquito tiempo, ¿no? Pues ya está dando todos los síntomas, pero a nivel individual sí que podemos escuchar este llamado. Y ahora lo tenemos muy claro con Sedna en Géminis, ¿no? Hubo un tránsito de Sedna a Tauro a Géminis, que fue el momento de la pandemia, ¿no? Que nos encerraron, nos metieron en casa, nos dijeron falsa información junto a todo aquello que no necesitábamos, ¿no? Eso que nos pincharon o que se pincharon algunos que les arruinó la salud a muchos de ellos. Era el paso de Sedna de Tauro a Géminis, ¿no? Desde la información nos destrozamos el cuerpo y nos encerramos, ¿no? Tampoco quiero hablar mucho del tema porque no te vayan a cerrar el canal. Pero bueno, Sedna de Géminis lo tenemos claro y evidente ahora con la inteligencia artificial, ¿no? No solo con la inteligencia artificial, que es una herramienta, la puedes usar bien o la puedes usar mal, ¿no? Sino con toda la invasión de la información, ¿no? Todo ya es mentira, no hay nada real, ¿no? Nuestro acceso a la información, Géminis, que comprende a través de la duda, nos lo dan todo masticado, nos lo dan todo hecho, nos dan los discursos diseñados, ¿no? Me adhiero a un discurso o me adhiero a otro, pero ya no tengo discurso propio, ya no sé decodificar información, ya no sé dudar de aquello que me dicen, lo que me dicen es veraz, ¿no? Es sentencia. Te sientan en la silla del colegio o en las universidades, tienes que hacerlo como ellos te dicen. No puedes salirte de las normas. Tienes las normas APA para los trabajos científicos, tienes las otras normas para cada uno de los trabajos. Y si te sales mínimamente de los caminos ya previamente establecidos, no te validan, ¿no? A no ser que sean medios alternativos, como este, por ejemplo, o la astrología. También se de Géminis marca un gran resurgimiento de la astrología, ¿no? Marca un resurgimiento de toda aquella información que te permite conocerte a ti mismo, Ujú. no que repitas un discurso codificado, ¿no? Claro, como en Tauro van a aparecer alternativas que un poco Sí, van en contra del discurso social, ¿no? Y discurso social en todos los sentidos, económico, político, pero incluso a nivel de redes sociales, ¿no? Redes sociales donde ya no sabes ni con quién estás hablando, aparecen imágenes que pueden ser completamente falsas y va a llegar un momento en que un poco nos lleva a volver a estar más en contacto con nuestro entorno, porque Géminis es la comunicación con el entorno y como comentábamos un poco con nuestro sexto sentido, ¿no? No creernos todo lo que escuchamos, sino cuestionarnos, ¿no? Y poder tener un discurso alternativo a eso, más creado desde lo que uno ha podido comprobar y no desde un discurso chismoso geminiano, ¿no? De, pues llegó tal información, me la creo, ¿no? exacto. Es el verdadero contacto con la duda geminiana, pero la duda geminiana no viene del intelecto, la duda geminiana viene de la necesidad de mirar desde diferentes lugares, de contrastar, ¿no? Son dos gemelos que nos dan dos posibilidades. Es no fijarme en nada. Los Sagitario es como la flecha, lo opuesto del Géminis, ¿no? Es como la flecha que tiene fe y que va sin dudar, y Géminis como el que cuestiona, el que pregunta, pero no pregunta desde el cuestionamiento, sino desde la necesidad de la comprensión.
necesito comprender dudando de todo aquello que me dicen, ¿no? Creyendo ciegamente. Que es el opuesto de Sagitario, no es el opuesto de la fe, porque la fe no tiene opuesto, ¿no? Sino es la capacidad de no buscar certezas en aquello que no he comprendido, Ujú. no delegar mi conocimiento en otro, ¿no? No delegar esta capacidad de dudar que no me da certezas y que por lo tanto me contacto con mi soledad interior, ¿no? Que cuando yo dudo de algo no pertenezco a ese grupo de gente de la Casa 3 o de Géminis que nos rodea. Dejo de pertenecer al grupo porque no comparto sus ideas. Los cuestiono. Y el cuestionar me da una identidad propia, pero no me da una identidad de la pertenencia. Sí, por Entonces, supuesto. de Géminis nos pide que seamos eh, muy resilientes, aunque esta palabra a mí no me gusta mucho, pero que escuchemos esa voz interior desde la intuición, ¿no? Que seamos capaces de decir, mira, esto que me están contando es una milonga. Voy a buscar mi información. Me voy a meter yo a buscarla. Si la inteligencia artificial sirve para algo, es para realmente acceder a ese conocimiento que en otras épocas estaba prescindido a las bibliotecas o simplemente a Claro, los monasterios. Había poca gente que tenía acceso al conocimiento más que al conocimiento real que nos traía Tauro, que era el conocimiento a través del cuerpo, ¿no? es Pero este como usar conocimiento de la Géminis, inteligencia artificial como una gran biblioteca, no como una creadora de conocimiento, ¿no? exacto, claro, claro. Tienes acceso a un montón de información que mucha de ella no es veraz, pero bueno, tiene esa capacidad de discernir, de contrastar, contrarrestar. Y sobre todo no buscar en la información la identidad, no creer que a través de tener un discurso soy alguien. Yo, Géminis dice duda de todo, incluso de las dudas. La mente la mente no tiene la respuesta. La mente es una herramienta que tienes que encontrar, ¿no? Conoce a través de la duda, comprende a través de la duda. Sí, un poco Y Sagitario es la fe y Géminis conoce a través de la duda que hay cosas que no tienen respuesta, porque son una cuestión de fe o de búsqueda, pero desde una búsqueda interna, no intelectual. quedarnos en la pregunta sin respuesta es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Puede surgir una pregunta y que no tenga respuesta. Ese vacío precisamente es el que busca Géminis, ¿no? El darse cuenta que en la pregunta está la respuesta, en que en la duda está la respuesta, en que dudar es un estado natural. No, no podemos vivir de certezas prefabricadas. Y sobre todo Géminis nos va a traer la limitación del movimiento, que como consecuencia manifestada ya en la sociedad, ¿no? Ya se está hablando de la sociedad de 15 minutos, ¿no? Donde no tienes que tomar más allá de 15 minutos de donde vives, ¿no? De la restricción del automóvil como elemento que tendrá sus cosas buenas o sus cosas malas, pero te permite una movilidad, ¿no? La movilidad va a depender de aquellos en los que has delegado, precisamente. Si Ujú. quieres ir, bueno, pasó con el encierro, si quieres ir a un lugar, va a tener que tener un permiso para ir a un lugar, va a tener que tener permisos para mover, no vas a poder desplazarte más allá de lo que te condicionen, ¿no? Y esto se va a ir viendo poco a poco, ¿no? Sí. Sí, poco a poco, de Concepto alguna de manera, Géminis. ya ha empezado y evidentemente es Géminis, así que va a ir a mucha velocidad. Y luego hay algo muy interesante, sin ser muy Sí, bueno, catastrofistas, de que cuando salga de Géminis entrará en Cáncer y hará conjunción con Sirio, ¿no? Si no me equivoco. sí, esto es algo que me llamó mucho la atención y que es muy peculiar, ¿no? Cada 11.600 años, Senna, en su perihelio, es decir, en el momento más cercano al Sol, hace una conjunción con Sirio, la estrella del perro. Guardarnos en la mitología de Inuit la importancia del perro, ¿no? Se casa con un perro, el perro es el último en testimoniar eh, la bajada de Senna al fondo del mar, ¿no? A ver qué me he perdido. Entonces, Senna, eh, Entrará en Cáncer, no sé sí, muy bien, entrará pero en cáncer, eso va a ser en el 2067. sí, Fíjate por que la ahí. última entrada de Senna en cáncer fue la construcción de las pirámides. Sí, la entrada de Senna en cáncer ya es la nueva humanidad, ¿no? Sí, un Cáncer poco también como, como la declinación total de la sociedad actual, que parece que la sociedad o la humanidad no va a acabar, pero han acabado una civilización detrás de otra y ahora un poco como claro, que toca que termine esta civilización tal y como la estamos viviendo, sí, ¿no? sí, con la conjunción en Sirio va a haber es un renacer, ¿no? Pero antes de renacer tiene que haber una destrucción, es decir, antes de esa fecha la sociedad se va a degradar, eso ya lo estamos viendo, ¿no? Vivimos en guerras continuas, una degradación total de la sociedad y esto va a ir cada vez más rápido, para poco a poco llegar a esa fecha de Senna en conjunción con Sirio, donde renacerá una nueva humanidad, ¿no? No sabemos cómo, ni de qué manera, ni...
y con quién serán los determinantes que nos den este nuevo salto evolutivo de la sociedad, ¿no? Lo que sí está claro es que estamos en los estrés, no por ser catastrofista, ¿no? Sino por ser realista. Estamos en el final de una era, ¿no? El final de una época marcado por Senna y Géminis, ¿no? Marcado por la falsa ideología de la información, ¿no? La comunicación. Y esto lo vamos a ver cada vez más fuerte cuando entren todos los planetas lentos en los signos de aire, ¿no? Ya tenemos a Plutón en el Acuario, Urano tiene que entrar a hacer una conjunción con Sedna precisamente en Géminis y Neptuno tiene que entrar en Aries, haciendo un trígono de talento que va a ser muy determinante en pocos años. De aquí al 2030 vamos a ver grandes cambios. Sí, esto que acabas de decir también es muy importante, ¿no? De hecho, a ver si nos damos tiempo de hacer otro videíto para antes del 10 de julio, que entra Urano, entra en Géminis y va a hacer el primer toque, le digo yo, ¿no? Va a formar el primer triángulo, que yo llamo triángulo mágico, de estos tres transpersonales y todo el mes de julio y el mes de agosto va a ocurrir algo astrológicamente, pues impresionante, que es los tres transpersonales a un grado de un signo, ¿no? Es empezando los tres en un signo nuevo. Y esto tiene que ser algo importante para la humanidad y va a marcar el principio, no sé si el principio de un fin o el principio de darnos la oportunidad de dejar de estar todo el tiempo fuera y con Segna incluida, para empezar a escuchar nuestra voz un poco más interna, ¿no? Dejar de guiarnos por todo lo que está haciendo ruido, tanto fuera de nosotros como en nuestro propio pensamiento, para conectarnos más, yo le llamo como un propósito del alma, con algo mucho más interior, ¿no? Entonces, es importantísimo este aspecto astrológico que va a hacer Plutón, Urano y Neptuno. Saturno lo vamos a tener ahí poniéndonos un poco pies a tierra con Neptuno, pero creo que lo hace importante es que va a estar Sedna. Es decir, Urano va a entrar en Géminis y va a hacer conjunción con Sedna, y esto es lo que está haciendo la diferencia tecnológica. Este trígono hacia un Plutón en Acuario, ¿no? Y bueno, creo que este es un tema muy interesante que podemos aprovechar para otro día explicarlo bien, pero pues sí es preciso nombrarlo. Sí, como mensaje para que no suene tan catastrofista, porque sí que es catastrofista a nivel social, inevitablemente e indefectiblemente, pero sí va a haber mucha energía a nivel individual. Es un muy buen año para adquirir buenos hábitos. Hemos pasado de Tauros a Géminis, entonces sí que podemos encontrar dentro de nuestra existencia, escuchar ese llamado de Senda hacia aquellas cosas que nos aportan no solo salud, sino nos aportan bienestar, ¿no? Nos aportan verdadera satisfacción. Pues cada uno sabrá cómo encontrarlo, cómo por resonancia le aparecen aquellas terapias alternativas, aquella información diferente, aquellos cursos de astrología, por ejemplo. Ejemplo. Vamos a hacer un poco de publicidad. Va a haber mucha energía para el individuo, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Para que el individuo pueda encontrar el camino de su voz interior, ¿no? Digamos que esta voz interior no va a dejar de susurrar y va a empezar a hablar un poquito más alto con Sedna y Géminis. Sí. Entonces, si estamos muy atentos a esa voz, estamos muy atentos a las sincronicidades, a la resonancia, podemos encontrar sin guías, sin maestros, sin mentores, nuestro propio camino, confiando en esa voz, ¿no? Que es al Exactamente. final lo que representa Sedna, esa voz interior. Sí, decirles que estamos en la creación bueno, estás en la creación de este libro que próximamente saldrá publicado y yo lo comentaré en las redes. Y también está el curso de Sedna, es decir, todo esto empezó porque estaba yo dando cursos de asteroides y planetas enanos y entonces hicimos este curso de Sedna y de ahí salió la investigación mucho más profunda y el libro que ya es mucho más profundo que el curso. Pero me gustaría, por último, si pudieras darnos un como pequeño resumen por casas, ¿no? Que cada persona pueda saber un poco cómo puede influenciar Sedna en su casa. Y si quieren saber dónde tienen a Sedna, pues voy a dejarles en el primer comentario las efemérides o simplemente ponen efemérides Sedna y en astro.com las tienen para que cada persona pueda saber si lo tiene a últimos grados de Aries como tú o en Tauro como yo. Ujú. Entonces, ¿nos darías un pequeño resumen? Claro, pues mira, Sedna en la casa uno hemos delegado
siempre hablamos de senda, ¿no? Las consecuencias manifestadas de senda, es muy importante entender, ¿no? No es la energía de senda, sino las consecuencias manifestadas en la psiqui del hombre de la resistencia a esta energía, ¿no? Senda no dice escucha tu voz interior, si no la escuchas tienes consecuencias. Las consecuencias de no escuchar a Senda en la casa uno es buscar una personalidad en modos externos, intentar adaptarnos en exceso, ¿no? Intentar tener una personalidad, un perfil eh, que no es el nuestro, sino el que nos piden que sea, ¿no? Como poder tener muchos campos abiertos y ser demasiado adaptativo. ¿No? Perder el gesto ariano, ¿no? Perder el impulso ariano en favor de una sobreadaptación. En casa 2 sería lo económico, ¿no? Sería, por ejemplo, estudiar una carrera porque te va a dar dinero o tener una falsa seguridad en la forma de vida que te dice la sociedad actual. Gana dinero, trabaja sin parar, etcétera, etcétera, solamente para tener una identidad a través del dinero. La identidad es con tu propio cuerpo, con tu percepción, con tu propia percepción, no con los bienes, ¿no? En el Sending Tauro podemos caer en el error de buscar actividades que nos generen recursos sin que sea realmente nuestra motivación, que puede serla, un sol en la casa 2 puede tener eso, pero con Sednai muchas veces no es nuestra verdadera motivación. Es un susurro de Coconut que te dice, vive tu vida en función de la economía, del dinero, no adáptate para De, generar recursos, que esos de lo que recursos te van a dar tienes, no seguridad. lo que vales, ¿no? Claro, tu identidad está puesta en lo que logras, sobre todo buscar seguridad en lo inmaterial, en lo material, perdón, en lo Ujú. manifiesto, ¿no? En la casa 3 sería, como se me Gemini, ¿no? Aceptar, delegar. Obviamente, en cada una de estas casas nos vamos a ver traicionados, ¿no? Alguien que elija una carrera por dinero con Senna en la casa 2 o un trabajo por dinero va a terminar muy frustrado, ¿no? Va a terminar que le va a traicionar el jefe, que en vez de subir el sueldo se lo van a bajar, etcétera, etcétera, ¿no? Senna te dice que por ahí no, aunque nosotros seguiremos insistiendo, pero Senna te va a traicionar una otra vez hasta que te des cuenta y escuches esa voz, ¿no? Ser en la casa 3 es no tener capacidad de debatir, de discutir, de, de adaptarte demasiado a discursos sin forma, sin fondo, ¿no? A adoptar discursos ajenos como propios. En toda la ideología woke que tenemos ahora, adoptar este discurso del feminismo sin profundidad o cualquier otro, ¿no? Adoptar cualquier discurso sin tener una verdadera eh, conocimiento de él, una verdadera profundidad, sin haber dudado previamente de aquello, ¿no? Los en cada 3 se van a ver traicionados por maestros, por grupos, por cursos, por su propio intelecto, ¿no? Cuando quieran de alguna forma aferrarse a sus conocimientos, le van a traicionar. Senda en la casa 4 es crearte una falsa familia, ¿no? Intentar mantener lazos familiares cuando ya no han durado, ¿no? Te va a traicionar todo el entorno familiar, porque te estás aferrando a algo que no está, simplemente porque hemos concebido el concepto de familia. Senda en la casa 4 te van a cortar los dedos si intentas aferrarte a una familia falsa. A Cada cubrir las uno puede entender cuál es su expectativas, grado. ¿no? Del clan. A cumplir las expectativas del clan o incluso a no aceptar que tu familia a lo mejor no es tu familia directa, ¿no? Cuesta mucho trabajo interno emocional adaptarte a una familia que no es la de nacimiento, ¿no? Crearte tu familia, entre comillas. También Senda en la casa 4 puede llevarte a crearte una familia falsa. Por ejemplo, la familia política, ¿no? Y aferrarte mucho a ella. O la familia del trabajo, o la familia de una ficción, o la familia de una vocación, también puede ser, ¿no? Mi familia es mi grupo de amigos del fútbol, o de amigos que se juntan a cocinar, etcétera, etcétera, lo que sea. Es decir, en Senda hay una búsqueda externa de lo que tiene que ser interno. Tu verdadera familia eres tú mismo, ¿no? Tu propia capacidad de cuidarte a ti mismo, y no buscar cuidar a otros para que te cuiden, ¿no? Y si cuidas a otros no es con la esperanza de que te cuiden, ¿no? Zen en la 5 tiene que ver con los hijos y la creatividad, ¿no? Mi impulso creativo, delegarlo en un otro, ¿no? Que otro se haga cargo de esa parte creativa o que mis hijos cumplan mis deseos o mis expectativas, que mis hijos se amolden a mi forma de ser. O una falsa creencia sobre el amor, ¿no? Si soy amada por un otro, lo sustituimos por el verdadero amor, ¿no? El amor a todo lo que se manifiesta y no solo a lo que se manifiesta y me señala a mí.
En la casa 6 pues sería definirte a través de un trabajo, ¿no? De la que se llama el trabajo alcohólico. Mi trabajo y mi sistematización de los procesos, mis rutinas diarias se vuelven algo externo, ¿no? Algo adaptado. No sé, incluso puedes ascribirte a hacer meditación por la mañana, yoga por la tarde, tai chi, chikuni, que eso simplemente no sea un verdadero llamado, Sea un aunque ritual normalmente más que una escucha corporal. sea un ritual externo que no te está aportando más que aquello que te han dicho que es válido, ¿no? Que estés buscando una seguridad falsa en ello, ¿no? Entonces, en la casa 6 nos lleva a encontrar nuestros verdaderos rituales, nuestras verdaderas rutinas, nuestros verdaderos procesos, nuestra verdadera salud, ¿no? No aquella que está dibujada, sugerida por un entorno externo, ¿no? No puedo hacer los mismos procesos, las mismas rutinas, los mismos procesamientos que hacen el resto de las personas, ¿no? Muchas veces con a la casa 6 las traiciones del propio cuerpo y de la salud, ¿no? En la casa 6 te puede enfermar para decirte, mira, no está llevando un modo de vida que deberías llevar, ¿no? Con en la casa 7 la proyección está sobre la pareja ideal, ¿no? Sobre buscarte una pareja que cumpla más parámetros sociales que tus verdaderas necesidades, ¿no? Con Senda en la 7 podemos tener una voz interior que a lo mejor aquella persona que realmente puede ser tu pareja, tu referente, no es la que tú creías, no es el referente que te has buscado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cocosú, no, el cocoyú, que es el pájaro este que engaña a, a Sedna, nos está diciendo, esa es la pareja ideal. ¿Por qué? Porque socialmente cumple unos parámetros, porque es la que tus padres querían, ¿no? Porque es la que la sociedad quiere, o porque es la que más seguridad me da, sea económica, o por belleza, o por estatus, o por lo que uno puede encontrar, ¿no? Pero con ser de la 7 hay mucha tendencia a buscar un estereotipo de persona y no tener una verdadera relación. Normalmente termina en traición, ¿no? O en divorcio, hasta que encontramos a la verdadera pareja, ¿no? O incluso en aislamiento, ¿no? Pues en la 7 no hay nadie a la altura del Cocoyud, ¿no? Como le pasaba a Senna, que nadie estaba a su altura, ¿no? Con el Senna en la 8 delegamos nuestros procesos, ¿no? Nuestros procesos inconscientes. También la gestión de nuestros recursos, ¿no? Gestión de los recursos a los demás. También delegamos nuestra energía sexual, ¿no? Un otro se puede hacer cargo de mi sexualidad, ¿no? Buscar una sexualidad más cliché o insana que es mi verdadera necesidad, ¿no? Encontrar aquello que verdaderamente necesito, que puede ser incluso el celibato, ¿no? Cada persona tiene una necesidad diferente a las otras, ¿no? Y con Senda en la 8 podemos escuchar demasiado el discurso social de adaptarte a una sexualidad estereotipada, falsa. No puedes ser traicionado por un psicólogo, por un falso mentor, ¿no? Porque estás delegando hacerte cargo de tus procesos inconscientes en un otro, ¿no? Con Senda en la 8 los procesos de autosanación, ¿no? De recuperar el niño interior, pueden ser muy dificultosos en el sentido de que nos cuesta encontrar aquellas personas que nos ayuden, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que estamos poniendo la seguridad en falsas personas, entonces es cuando aparecen los verdaderos sanadores, ¿no? Esta resiliencia emocional, esta sanación en la 8 tiene que ser a través de la traición de aquellos en los que confiamos. Y es muy doloroso porque la casa 8 son las emociones profundas, ¿no? Y en aquellos que creíamos que realmente estaban eh, sacando nuestras emociones, que nos estábamos encontrando nuestra voz interior, era falsa, no era nuestra voz interior, sino era la voz interior del terapeuta, ¿no? Que nos llamaba desde fuera. La voz interior solo se puede encontrar desde dentro, ¿no? En la casa 9 es la creencia en falsas filosofías, en falsos maestros, ¿no? En creer, por ejemplo, que un título universitario o un doctorado te va a dar una identidad, ¿no? O intentar aferrarte a un maestro espiritual que te va a salvar, en vez de hacerte cargo de tu propio proceso espiritual, ¿no? O tu propio proceso de formación, ¿no? O el sueño del extranjero, ¿no? De un lugar más allá en el que, al que yo puedo llegar, ¿no? Siendo en la nube te puede hacer llevar viajes en los que te quedas sin dinero y sin recursos solamente por conocer tierras ajenas, extrañas, que te van a dar un aporte a tu existencia, ¿no? De alguna forma es poner la fe en algo falso, ¿no? Aunque la verdadera fe nunca se puede poner en algo falso, ¿no? Pero esta creencia sin cuestionamiento en que un alguien me puede salvar, una filosofía, una creencia, ¿no? Y cuando podemos caer en manipulaciones de sectas, por ejemplo, ¿no? Pues no hace falta que sea una secta, puede ser una religión, puede ser la creencia en la bolsa de valores, ¿no? Pero poner tu ideal de vida
en un discurso ajeno. Y en la casa 10, pues poner tu imagen social a servicio de la tradición de Senda, ¿no? En vez de escuchar tu voz interior, pues realmente querer tener un personaje social, ¿no? Bien aceptado y trabajar muy duro y muy arduamente, que puede ser incluso virtual, ¿no? Pero querer tener más impacto en la sociedad del que tiene, ¿no? O sea, en la 10 también puede ser un proceso muy doloroso porque nos va a traicionar todo aquello en lo que pusimos mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? Y mucha perseverancia. Casa 10 como una casa saturnina, nos va a decir trabaja, 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 pero ese trabajo no va a tener fruto porque lo estás poniendo al servicio de una falsa imagen. Y en la casa 11, Sedna, tenemos la creencia en que me va a salvar un grupo, ¿no? Si pertenezco a un colectivo, si pertenezco a un ideal, si mis sueños de futuro, si mis ideales de futuro, mi proyecto de vida es perfecto, está bien planeado, está bien planificado, me voy a salvar, ¿no? Pero no estoy escuchando mi voz interior, qué es lo que yo realmente quiero a futuro, o cuál es el grupo realmente al que quiero pertenecer, sino que también es algo estereotipado, algo que solamente tiene forma del ego, y el grupo me traiciona, ¿no? Me meto Incluso esta ideología de querer cambiar el mundo, ¿no? Yo puedo por hacer ejemplo, algo por cambiar la ecología del mundo, porque los animales no mueran, o el feminismo radical, o la política. O sea, no solamente que mis ideales de vida se cumplan, ¿no? Sino el pertenecer a un grupo de una forma más fanática, por una sí, creencia de exactamente, cambio social. claro, en creer que a través de una, yo qué sé, por ejemplo, pertenecer a una ONG te va a salvar a ti como individuo, ¿no? En que hacer actos buenos para la humanidad, ¿no? En esta casa 11 Urano, la humanidad es más grande que yo mismo y si yo me ofrezco a ella como sacrificio, voy a ser salvado, ¿no? Voy a ser salvo. Bueno, en realidad es un acto egoísta de darte continuidad a ti mismo, ¿no? De no escuchar esa voz interior que dice que el único verdadero ideal es escuchar esa voz, ¿no? Que no hay actos humanitarios de grandeza. Es ahora que entra Plutón en Acuario, vamos a ver cómo se desmantela toda esta falsedad sobre cuidar la naturaleza, que es muy soberbio, ¿no? La naturaleza no necesita que la cuiden, ya se cuida ella a sí misma, y si no la cuidas ya te destruirá a ti, porque Claro, es más es poderosa que como esta nosotros, ¿no? soberbia del ser humano que se cree que está por encima de la naturaleza y no que Sí, forma parte como una planta más de la naturaleza, ¿no? Eso es lo que también Sedna ahora exacto. en conjunción con Urano nos puede mostrar mucho, que no estamos fuera ni Sí, sí. manejamos la naturaleza, somos parte de ella. Esta conjunción externa con Urano va a desmantelar muchos de los falsos discursos que tenemos, ¿no? De la hipocresía social, de esta sociedad antifrágil donde no se puede tocar a un pajarito porque te ponen una multa de 200.000 euros y quitas el nido de un gorrión o de un canario. Yo no digo que esté ni bien ni mal, pero pueden morir millones de personas en Ucrania que a nadie le importa, ¿no? Eso pasa porque son hombres y van a la guerra porque ellos quieren, ¿no? Esta hipocresía de la humanidad, ¿no? De los grandes ideales de la humanidad, del cambio climático, como tú decías, esta soberbia de ponernos por encima de la naturaleza como si no fuéramos parte de ella, y como si estuviéramos cumpliendo un plan, ¿no? Y fuéramos personajes dentro de ese plan, como si tuviéramos alguna voluntad de hacer. Solo tenemos una voluntad que es la de degradar la sociedad o la de escuchar a Sena, la voz interior, y recuperar, ¿no? Y por último, senda de la casa 12, que es una senda complicada, ¿no? Porque esto es el inconsciente colectivo, encontrar la identidad en el sacrificio, es la pérdida del verdadero contacto espiritual, ¿no? La que lo hemos visto en la época de Senda en Piscis, ¿no? Que también como mecanismo de defensa se puede poner de dos maneras, o una falsa espiritualidad, ¿no? Que sería la New Age, o una negación absoluta de la espiritualidad, ¿no? Yo no soy un ser espiritual, soy un ser de carne y hueso y lo que quiero es satisfacer mis necesidades emocionales, ¿no? La búsqueda de la empatía sin profundidad, la búsqueda de pertenencia a un vínculo emocional, no a un sacrificio emocional, cuando en realidad no estás diciendo que recuperes tu intuición, recuperes tu espíritu, recuperes tu conexión con aquello que te trasciende, ¿no? No a través del sacrificio individual, sino a través de escuchar esa voz, ¿no? Y de la De evasión, todas ¿no? formas, No todos se los planetas de la trata de casa 12 irme tienen 7 años al Tíbet a meditar, se trata de comprender que no hay que irse a ningún lugar para estar conectado. o de verte toda la serie de Netflix, ¿no? Sedna puede delegar el contacto espiritual creyendo que a través de este, del entretenimiento, ¿no? De esta evasión
que también a veces es fantástico, pero poner toda tu identidad en, en un ideal, ¿no? En una evasión fantasiosa, en creer que el arte, las películas, el cine, etcétera, etcétera, la novela, la literatura, cualquier tipo de evasión te va a suplantar el escuchar esa voz interior, ¿no? Al final, Sennett la 2 te dice, no busques fuera de ti aquello que ya tienes, ¿no? No busques un nexo espiritual en cosas artificiales. Y el nexo espiritual se puede buscar en muchas cosas. Cada uno lo puede manifestar de diferentes maneras, como de tener una colección de Hyperman o de Sudokus, de lo que quieras, ¿no? O verte todas las series, o en el arte, o a lo mejor creer que eres un sibarita del arte o de la danza o de cualquier otra cosa, y realmente no es una vocación, sino es una falsa sustitución, ¿no? Ujú. Bueno, más o menos en este recorrido vemos como en cada una de las casas vamos a encontrar una traición cuando no escuchamos la voz interior y la proyectamos sobre algo falso externo, ¿no? Ok, pues te agradezco muchísimo, Rodo, que me hayas dado todo este tiempo para que comprendan la importancia. Yo sé que últimamente, como si fuera juguete nuevo, estoy hablando mucho de Sedna, ¿no? Pero Mm. es que como astrólogos es un descubrimiento impactante, es decir, desde que estamos estudiándola ha aparecido con tanta fuerza que es imposible ya no hablar de ella. O sea, ya no podemos de alguna manera seguir como ciegos. Cuando ya has visto algo, ya no puedes obviarlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos preparando otra entrevista para hablar de este evento tan importante y para la próxima semana generamos otra conversación? ¿Te parece bien? Claro, sí, ya solo para acabar, cuando aparece algo nuevo, ¿no? Esto es como los campos morfogenéticos de los que hablaba Rupert Sheldrake. Es decir, cada vez cuesta menos, ¿no? Al principio, hablar de senda cuesta un poco de trabajo, ¿no? Como que la canalización, cuando hablas de ello, todavía es como que notas que hay algo que está materia fértil todavía, que está un poco duro, ¿no? Pero poco a poco, cuanto más vayamos manifestando este discurso sobre senda, más se va a ir aclarando, ¿no? Más van a ir disolviendo las aguas. A mí me ha pasado mientras escribíamos el libro, mientras iba investigando, que cada vez era como subir una loma, ¿no? Cada vez veías un poquito más la perspectiva. Pero aún así es como todavía no estamos arriba de la loma, ¿no? Todavía no hemos llegado a entrar en Géminis plenamente, a hacer estos trígonos que va a hacer con los planetas lentos, para tener una perspectiva ya plenamente de Sedna, como tenemos, por ejemplo, de otros personales. Pero poco a poco se va como abriendo, ¿no? Se va notando como que el discurso sobre Sedna se va haciendo más ágil, más fluido, más preciso. Y gracias por la invitación y por dejarme hablar de Sedna y aportar un granito de arena a estos campos morfogenéticos sednoides. No, muchísimas gracias a ti que siempre estás con tu ascendente en Leo, siempre digo tras bambalinas, ¿no? Y pues ahora ya me Sí, permitiste sacarte a la luz. Y gracias no solo por esta entrevista, sino por eso, porque al final siempre es el director de todas mis obras, ¿no? Ese ascendente en Leo y yo con Sol en Leo, que es lo que le digo siempre a mis alumnos, ¿no? Digo, es mi hermano el que siempre me impulsa, el que siempre me va abriendo a todos estos nuevos conocimientos, pero como él es ascendente en Leo, soy yo la que sale en cámara, pero hoy coincidimos los dos. Será el Júpiter pasando ya por cáncer, ¿no? Que ha dicho, oye, ya por una vez, ya muéstrate. pues sí, ¿no? Pues Bueno, Zaira, muchas gracias te por la mando un invitación. beso, Rodo. Muchas gracias a Un ti. beso. Bye. Chao.